Miren, veo acá, como les dije, plagas. Veo un futuro confinamiento, sí, pero obligado. Mira, se aparece algo del pasado, enfermedades que ya existían. Y esto me está preocupando más que, bueno, el dinero ya lo sabemos, pero acá veo enfermedades que salen varias, como les digo, plaga de ratones. Lamentablemente se han estado cumpliendo muchas predicciones. Los terremotos, sobre todo, sí, en el portal 4, terremoto en Chile, terremoto en Panamá. La energía que viene para el mundo entero es un poco de desastres naturales con agua. Va a continuar las lluvias, las inundaciones van a continuar con la parte de la luna. Y también agua sucia, o sea, el agua contaminada, ¿no? El agua contaminada, secretos que están planeando los de las élites también, los de la élite. Acá va a haber un temor de la gente con respecto a algo. Eso es lo que estoy visualizando aquí. Pactos, nuevos pactos. Siento la energía del número 7 para el mundo, a nivel mundial. Sí, el mes 7 va a ser importante para el mundo a nivel de finanzas. Va a pasar algo en el mes 7, algo fuerte con respecto al dinero. Sí, a ver, veamos qué viene. Pero la energía es del agua. Sí, lluvias en todo el mundo. Acá ya estoy viendo cartas. Trabajo duro en todo el mundo. El 8 de oros. El 10 de oros. Acá va a haber una sorpresa con respecto al dinero. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata eso. ¿A qué se refiere? El 8 de bastos y esta carta del carro. Algo se va a detener. Algo que iba a ponerse en marcha. Creo que es esto de la guerra que iban a realizar en Taiwán. Como que están a punto de realizarla, la posponen y así en ese plan. Y otras guerras más, ¿no? Sí. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania también va a haber una temporada que la van a pausar y de ahí reanudar y así constantemente. Veo acá la energía del 3 de copas. No va a haber celebraciones. Algo que va a descontentar a la gente, no va a poner feliz a nadie. Veo acá como un proyecto en marcha, me habla. Y esto lo sigo y lo continuaré diciendo. Vienen nuevos rostros en la política y a nivel mundial. Nuevos rostros. Y que se van a enfrentar a esto, a este cambio, ¿no? Que quieren hacer con la agenda del 2030. Acá veo espionaje, va a continuar esto del espionaje entre Estados Unidos y China y viceversa y los demás países, Rusia, Corea, Japón, Irán, India también por ahí. Acá veo una situación, sí, mucho espionaje. Es que es una trampa. Mira, nos van a hacer creer que la economía está bien. Alguien que está en el poder y que tiene muy malas ideas y que se deja llevar por esta agenda 2030. Creo que es Biden, es la energía de Biden. Y acá veo a alguien más con esta carta del 6 de bastos. Se va a ganar el repudio a la gente más adelante. Le vienen, como dije, le viene el repudio a la gente a Biden, ¿no? ¿Sí? Aquí también, mira, ¿por qué le digo que va a ser para peor? Porque viene acá algo que nos van a hacer creer. Mira, el dólar, perdón, hay bulla, pero quiero dar esta información, ¿sí? Así que escuchen atentamente. Lo que pasa es que hay una casa de fiestas al frente de mi casa, lamentablemente. Bien, aquí el dólar va a caer poco a poco durante el mes 4. Va a caer. Veo mucho movimiento en cuanto al dólar, mira, la energía, el dólar cae. Si me saliera así, te diría el dólar va a estar estable, pero sale inverso. Y veo derrumbes también, ¿sí? Y acá hay algo, mira, Biden no es un buen líder, está siendo manipulado. Movimientos en la política, ¿no? Mira, la carta del hierofante me indica movimiento político. Las personas están muy enojadas, muy enfadadas con el movimiento político, ¿no? Que se está dando actualmente en América del Norte, más que todo en Estados Unidos.
Wow. América del Norte. Algo del pasado. Eh, Mira, acá veo una situación como que algo del pasado, como que veo gente yendo, o sea, ¿cómo les explico? Confinamiento, me dice esa palabra, ¿sí? Veo algo de confinamiento por algo del pasado que sale a la luz, ¿sí? Algo del pasado. Veo una situación de enfermedades que se van a ir dando poco a poco. Enfermedades, varias enfermedades, son tantas que empiezan a aparecer que ya no, o sea, es imposible decir tal enfermedad de esto, porque son de distintos, o sea, de distintas cosas, ya por plagas, veo por ahí una enfermedad transmitida por roedores, otra por plagas, otra a la piel, sí, que es esta del hongo, que va a ir, o sea, se va a ir mezclando con otras cosas. Así que hay que tener mucho cuidado, porque acá veo un posible confinamiento más adelante, no estoy diciendo este mes, más adelante viene un confinamiento. Veo fuego aquí. Lo que sí acá me preocupa, sí, porque sale la carta del diablo, junto a la carta del 2 de bastos, acá viene un desequilibrio económico, me habla, porque si me saliera así, esas dos cartas, va a haber un crecimiento económico bárbaro en Estados Unidos, en México, no, pero me sale inverso. Acá va a haber un desequilibrio, se van a descubrir mentiras que ha estado diciendo el gobierno, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Mira, el 3 de bastos, el 10 de bastos, algo, veo acá negocios que se echan a perder en Estados Unidos, veo quiebra de negocios y algunas cadenas importantes también que empiezan a quebrar en Estados Unidos. Y esto es con intención, esto es a propósito, porque esto es parte de la Agenda 2030, como ya les he explicado, ¿no? Sobre todo que tienen como enemigos principales a Vladimir Putin y a Donald Trump, ¿sí? Y acá la carta del 9 de oros. Mira, nos van a tener prisioneros de nuestro dinero. O sea, dinero va a haber, trabajo va a haber, pero acá viene un cambio que quieren realizar a nivel mundial, no solo en América del Norte, pero va a comenzar en América del Norte. Viene un cambio que la gente va a estar con la economía muy ajustada. Veo acá se va a sentir como un preso dentro de una cárcel que solamente recibe un plato de comida al día o 2 veces a lo mucho. Algo así nos vamos a sentir todos. Una economía muy ajustada, va a seguir aumentando de precio los alimentos en todo el mundo. Va a comenzar esto en América del Norte a darse si viene una traición para todos. Bueno, aquí primeramente en América del Norte. Veo una traición. Algo, viene impedimentos, gente protestando por esos impedimentos. Hay gente que ya está muy despierta. El 5 de bastos, gente en las calles saliendo a protestar en Estados Unidos, en México también. Y mira, un mensaje, pero que se echa a perder. Miren, veo acá, como les dije, plagas. Veo un futuro confinamiento, sí, pero obligado. Mira, se aparece algo del pasado, enfermedades que ya existían. Y esto me está preocupando más que, bueno, el dinero ya lo sabemos, pero acá veo enfermedades que salen varias, como les digo, plaga de ratones, plagas por insectos, lo otro, enfermedad de la piel, varias, no solo una. Veo enfermedades de la naturaleza, mucho cuidado, cocinen bien los alimentos, las carnes, el pollo, sí, todo. Wow. Acá hay alguien que lo quieren muerto. Quieren matar a como de lugar a un líder en el mundo. Y esto lo vengo diciendo desde el TikTok, desde el año 2022. Pueden buscar en mi TikTok, sí, esta predicción. Porque el TikTok lo abrí en el año 2022 y el YouTube recién a finales de 2022. ¿Sí? Esto es lo que veo que viene para América del Norte. Mucho cuidado si salen a protestar también porque veo personas yéndose presas, ¿sí? Personas detenidas. Con respecto a la migración, no recomiendo por este momento todavía aún no continuar migrando. A no ser de que vayas a lo legal, tengas familia, digas que tienes vacaciones, no sé. Pero cruzar ese muro está muy peligroso, no lo hagan, ¿sí? Y acá veo un colapso del dólar. No entiendo por qué continúan migrando a Estados Unidos. No tiene lógica. No tiene lógica. Habrá oportunidades, un mejor dinero sí, pero ¿de qué te sirve si el dólar va a tener una caída que se va a sostener esa caída por varios años? ¿Sí? Eso es lo que veo aquí con respecto a Norteamérica. Estados Unidos, wow, vienen malas noticias para Estados Unidos. No vienen noticias alentadoras, que digamos. Me sale el caballero de copas. Quiebra de negocios, veo quiebra de negocios a partir del mes 4. Nuevamente esta carta y me pica la nariz. Algo va a venir con respecto a gripe otra vez, sí. O con uno de los síntomas va a ser gripe,
¿sí? Mira, enfermedades y un posible confinamiento por algo nuevo que va a aparecer. No en este mes, de repente en los próximos meses, pero sí viene acá, ¿ves? Manipulación. Algo manipulado, nuevamente. Es que toda esta es parte de la Agenda 2030. No me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. La carta que me ha salido aquí es espantosa para Estados Unidos. Y ahí va a comenzar, o se va a dar los casos más frecuentemente. Mira, el 4 de copas. No vienen noticias para nada esperanzadoras. Comienza con esta carta y la que le sigue es el 5 de oros. Carta de enfermedades, de mala economía. Y le sigue la carta del paje de oro. Mira, inverso. Viene una caída del dólar, pero estrepitosa. ¿Sí? Y va a estar un día bien, un día mal. Y así de esa manera. Y a la gente la va a tener presa de la angustia. ¿Sí? Mucho cuidado de Estados Unidos que por ahí caiga algo, porque sí, de estos, hablo de estos, no sé, es que veo como humo en el cielo, con las peleas que tiene con China, con Rusia, mucho cuidado de que esos países potencia ataquen. Viene un luto para Hollywood próximamente, alguien muy conocido fallece en Hollywood. Si no es este mes, en el mes 5, me marca acá mucho la carta 5. ¿Sí? Viene un fallecimiento de alguien muy querido en Hollywood. Nuevos pactos, como les digo aquí, viene la caída del dólar. Y está de más decirles de que quieren volvernos digitales a todos, humanoides, porque es algo que ya se veía venir, ¿no? Por todo esto de la tecnología, comenzando con la pandemia del coronavirus, ¿sí? Mira, y esas personas detrás de la élite enriqueciéndose mientras que el mundo va a colapsar, porque es un plan de ellos, acá hay un pacto. Hay un pacto. Y mira las cartas horrorosas, porque son cartas horrorosas. Mira, 5 de oros para Estados Unidos, la caída del dólar. Y no va a haber oportunidades de trabajo. Por eso les digo, ¿para qué seguir migrando y exponiéndose al peligro, haciendo peligrar tu vida por algo que va a estar poco a poco cayendo, como es la economía de Estados Unidos? No sé, podrías hacer un emprendimiento en tu país, eh, no sé, de alguna manera, ¿no? Pero no es necesario exponer tu vida. No lo merece. Viene aquí cambio de leyes y con respecto a esto de la moneda digital también. Pero si nosotros vamos a estar despiertos, no nos va a pasar nada. Y si se inician protestas y todo lo demás, vamos a impedir todo esto. Si hay gente despierta y no viendo cosas banales por ahí en el internet, ¿no? Si acá hay una manipulación y como vuelvo y repito, hay una mujer que es quien le da, o sea, lo manipula a Biden, ¿ya? Para ser más clara. Sí, 7 de bastos. Acá veo mucha gente que se va a sentir derrumbada en Estados Unidos, incluso los que recién acaban de emigrar. Hay planes que el presidente actual va a realizar contra los migrantes más adelante, o bueno, el gobierno de Estados Unidos o el futuro presidente que salga, ¿no? Veo acá una situación terrible, terrible para Estados Unidos. Biden, como les digo, está siendo manipulado por una mujer. Acá lo pueden ver claramente. Sí, y mira, yo no veo que vaya a estar bien económicamente Estados Unidos durante los próximos meses. A partir de este mes 4 va a comenzar a caer poco a poco el dólar. En México, mucho cuidado con las estafas y también con los robos. Mucho cuidado en México, ¿sí? Las estafas están al orden del día en México. Nunca faltan inescrupulosos que envían mensajes de texto a los teléfonos. Bien, veamos qué viene para México. La carta del 2 de copas. Acá veo una situación, me marca en cuanto a la política en México. Va a haber disturbios, peleas, sí, en la política. No marcha bien. Sí, mira, vienen conflictos. Sí, mira, lamentablemente veo a personas en la frontera de México queriendo ingresar a Estados Unidos, incluso a extranjeros de otros países que se encuentran en el norte de México, el ladrido de perro, ¿ves? Me indica que por favor esos migrantes no crucen, no intenten cruzar, porque pueden salir muy perjudicados. O es que mueren en el intento de cruzar, o los detienen y los devuelven a su país, ¿no? Para México, ¿qué viene? ¿Sí?
Veo quiebre de algunas empresas en México, de algunas, no de todas, pero también como que ingresan otras, ¿sí? Acá hay algo extraño, como que el gobierno actual está dando preferencias a empresas del extranjero en México, ¿sí? Hasta apoyo les veo que acá les da. Sí, mira, hay algo de manipulación en México. Como les digo, mucho cuidado con robos, estafas en México que están a la orden del día. Ya no es solo que te meten un balazo, sino que acá hay algo de estafas y todo eso, ¿no? Muchas mujeres al poder en México próximamente. Se levantan las mujeres en México, eso es muy bueno. Nuevos rostros también para la política en México. O sea, van a quedar sepultados todos los políticos anteriores, incluido AMLO. La carta del juicio, veo acá un cambio para México. El crimen no tiene cuándo parar. Y AMLO, yo no sé, mira, si sigue un país con alto crimen, no veo que sea un buen presidente al 100%. Le falta mucho por mejorar a AMLO como presidente. Veo mucha alta tasa de crimen. Y mira, pobreza en México. Aumenta la pobreza en los próximos años en México. Veo migrantes también. Esos migrantes que quieren ingresar a Estados Unidos se quedan varados en México. Cuidado que a México también le están espiando. Acá veo algo de espías. Esos contratos que creo que están realizando entre México y China, hay algo extraño ahí. Sí, pero no son buenas noticias. Mira, no vienen buenas noticias con respecto a enfermedades. ¿Se acuerdan de sí, fue una predicción que dije, que había uno que era de la contaminación del agua en México, bueno, en Estados Unidos y que iba a llegar hasta México, y también que había alerta radioactiva en México hace 2 semanas creo, que también se los advertí. Mira, las nubes en México van a estar contaminadas, y también el agua. Veo acá, disculpe por la bulla, veo aquí una situación de enfermedades, plagas por insectos, enfermedades incluso nuevas que aparecen o que son, ¿cómo se dice? Una mezcla, una mutación. Sí, veo acá mucho de eso para México. Viene de todo para México acá. Estoy diciendo desastres naturales, la economía quiebran algunas empresas, la carta del caballero de espadas. Protestas, mucha violencia en México veo, sobre todo. Me marca mucho eso. Caballero de espadas. Protestas, mucha violencia en México veo, sobre todo. Me marca mucho eso. Mira, sale la carta del 2 de basto, el 5 de oro y el as de basto. Veo acá como que una contradicción. Como que América Central se levanta, va a estar en la mira del mundo, de las grandes potencias. Ya lo hemos estado viendo con Guatemala y Panamá. Y El Salvador, que habla mucho de El Salvador. Pero sale el 5 de oro. Sigo viendo aún pobreza en América Central, lamentablemente. Pero acá veo como que algo va a cambiar próximamente, porque sale la rueda de la fortuna. Y veo muchas personas que no están siendo bien pagadas, bien remuneradas en sus trabajos. No veo demoras en pagos también. Mira, hay dinero en América Central, pero tienen muchos gobiernos corruptos, lamentablemente. Y eso, por eso es que no ven salida, cuándo van a prosperar, ¿no? Guatemala sí, en estos momentos tiene la moneda más estable de América Central, se podría decir. Tiene el quetzal. Sí, es una de las monedas. Ahorren en esa moneda porque es la moneda que va a ser muy codiciada en los próximos meses, cuando caiga el dólar. Veo una energía de violencia, de asaltos, delincuencia, mira, para Nicaragua, esos países, Panamá, la mayoría de América Central. Estamos trabajando diariamente por conseguir dinero, veo personas atemorizadas con lo que vaya a suceder. No sé por qué me habla acá un poco de, no sé en qué parte de América Central es, pero algo de quiebre de banco, ¿sí? O sea, vas a ir un día al banco y se va a desaparecer algo o cierta parte de tu dinero en América Central. Sí, porque me sale mucha energía de robos, estafas. Estas cartas. Mira, hay varios países de Centroamérica que se están prestando para hacer pactos con China y están siendo utilizados de base espía para Estados Unidos, ¿no? Sí, me parece que son Panamá, Guatemala, sí, esos países, Honduras también, van a como que afirmar algo de tratado con esos países del BRICS. Hablo de China, Rusia, India, esos países, Brasil. Justo en esos países está la izquierda, ¿no? Sí.
que lo que pasa es que Guatemala está muy cerca a México y en México de hecho que va a haber como que un rebrote de enfermedades y una de ellas va a ser el cólera más adelante. ¿Sí? Mm, Veamos qué más viene. Ay, se cayeron esas cartas. Varias cartas han caído. Mira, eh, no sé por qué Guatemala últimamente está muy cercano a China, pero acá veo que le va a generar problemas. Mucho cuidado porque Guatemala tiene la moneda estable y eso más adelante no le vaya a generar problemas. Veo acá mucho temor con la economía en Guatemala, pero es por esto que de pactos que está realizando con China, ¿no? Veo con una situación con el BRICS en general, ¿no? Se está utilizando Guatemala como un sitio de espionaje, algo así, en contra de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, y la OTAN. Mira, la política en Guatemala va a estar estable todavía. La carta de Hierofante y la del 9 de copas me augura una estabilidad momentánea para Guatemala. Mira, es que su moneda sí va a estar bien. El problema que es el gobierno y cómo actúa, ¿no? Y los problemas que ojalá que no traiga esto con el BRICS, ¿no? Porque mira, la moneda del Quetzal, impecable. Veo acá movimientos de tierra y enfermedades. Por eso, sobre todo las personas que viven cerca al sur de México van a tener que tener mucho cuidado. Veo enfermedades ahí, una situación. Mucho cuidado que estas cartas del 3 de oros y el 10 de espadas veo como que un asesinato en Guatemala de alguien muy conocido, de repente es un político, porque siento acá la energía de política, o ha tenido que ver con la política, ¿sí? Una energía de un asesinato en Guatemala, ¿sí? Sí, acá me sale que parte al más allá. Y sí, veo algunos negocios que van a quebrar, pero es por la corrupción que hay ahorita en el gobierno, ¿no? Una corrupción. Siento que también Estados Unidos va a querer espiar a Guatemala. Acaba de haber una cosa con América Central porque se están prestando para algo que de repente no le va a traer nada bueno, ¿no? Interesante la carta que sale de fondo. Acá veo que la carta que sale detrás, como que siento acá con estas tres cartas que ven, que alguien está detrás de Nayib Bukele dándole órdenes, que él no solo se dirige, ¿no? Veo como un pacto acá. Más adelante sabremos si es un héroe o villano, ¿no? Nayib Bukele. Por el momento está haciendo cosas buenas, aunque le falta mejorar. Estos hospitales están a punto de colapsar en El Salvador. Y eso es lo importante, eso han debido de comenzar por ahí, ¿no? Los hospitales, la economía. Wow, la carta que veo de fondo de El Salvador. Wow, cambios en El Salvador. Veo algo nuevo que se va a dar en El Salvador y la gente como en lo político, claro. Y la gente como que va a estar atemorizada. Algo nuevo que va a querer implementar este presidente Nayib Bukele y va a tener a la gente desconcertada, los salvadoreños desconcertados. Sí, veo que algo que se pone en marcha, pero veo que es algo, mira, porque me sale la justicia al revés, la justicia inversa, algo que no va a favorecer tanto a las personas cuanto a político. ¿Sí? Sale más de política aquí. La carta del 9 de oro y la carta del 7 de espadas. Traiciones para Nayib Bukele. ¿Traiciones para Nayib Bukele? O si no, es que próximamente él va a traicionar a su pueblo, a El Salvador. Pero acá veo una energía con temas de dinero, incluso con audios por ahí, ¿eh? Con audios o algo, alguna prueba. Sí, ves, veo una mujer, algo tiene que ver en esto, una mujer, pero una mujer que dice la verdad, porque si me saliera invertida esta carta es que no dice la verdad, pero me sale así, recta la carta. Y va a tener en confusión a las personas en El Salvador. Veo también aquí que alguien importante en El Salvador se enferma y cae mal de salud o lamentablemente fallece. Sí, en El Salvador. Alguien importante, hablo de alguien en la política o alguna figura pública.
Veo como que cambios acá con la moneda, no sé, hay algo que quiere implementar, mira, pero me sale la carta del 8 de espadas, algo que va en contra de las personas, ¿no? Para El Salvador. La carta del hierofante, la carta de la sacerdotisa, el hierofante invertido. Ahí, corrupción o algo. Por eso tienen que estar pendientes de Nayib Bukele, no sabemos quién es realmente. Y yo veo que acá alguien le dirige, sí hay alguien que lo dirige. Carta de la manipulación, secretos acá en el gobierno actual de El Salvador, Honduras. La presidenta actual, wow. Vienen cosas ocultas para Honduras. Sale energía de luto para Honduras, acá el 5 de copas. O tiene que ver en cuanto a la economía. Ahora veamos a ver qué viene. Acá veo, lo primero que veo acá son como que protestas. Más adelante vienen protestas para Honduras en contra de la presidenta actual. Y no se la va a llevar fácil la presidenta actual, va a tener problemas también. Acá todavía no toman, ¿cómo se dice? No toman acción en cuanto a la presidenta, ¿no? Pero muy pronto la presidenta va a estar así, de cabeza. Se le estanca todo el plan, sino que va a demorar un poco esto. Yo les diría que aproximadamente en el mes de octubre van a salir las cosas más fuertes para Honduras. Sí, el mes de octubre me marca a otro país también, creo que elige a Perú. Ajá. Y justo las dos son presidentas, Dina Boluarte y Xiomara Castro de Honduras. Que se le viene la noche a estas dos presidentas. Sí, a esta presidenta Xiomara Castro se le acaba el chiste dentro de... Puede ser dentro de 10 meses o en el mes 10, pero acá me sale mucho la energía de 10. Mira cuánto dinero, Dios mío. Pobres personas, por razón que no tienen trabajo estable, están mal económicamente por culpa de esta presidenta. Sí, mira, es una corrupta, y lo digo con todas sus letras, corrupta. Esta es la carta de la persona avara que le gusta el dinero ajeno, ¿no? Y mira, lamentablemente la moneda también se va de valor un poco en Honduras. Veo protestas y protestas que no van a tener fin hasta que se salga esa presidenta o hasta que, si es que termina su mandato, hasta que termine su mandato le van a acompañar esas protestas. La gente no la va a apoyar, no veo apoyo hacia allá. Un porcentaje por ahí, pero no tanto. Mira la gente, el 4 de copas, insatisfecha porque en el país hay muchos problemas, veo acá, pero viene un cambio acá. La carta del juicio, un cambio. Las agendas ocultas de esta presidenta. Las cosas ocultas de la presidenta Xiomara Castro. Como que alejándose. Y esto sí, mira, cuidado que mi guía espiritual me dice represión policial. O sea, los policías pueden llevarse detenidos a los protestantes, así que mucho cuidado, ¿sí? Cabeo, detenciones en las próximas protestas que se hagan en Honduras. Sí, no, pero a esta presidenta yo le veo así, ¿eh? Yo no le veo que vaya a salir bien librada. Fuga o cárcel, aún no veo eso para ella. Una posible fuga por acá, por esta carta. Pero más adelante ya les estaré diciendo, pero de que tiene cosas escondidas, las tiene. Dios, perdón, hay ruido afuera. Suenan como que sirenas, ¿no? De policía. Algo en contra de Daniel Ortega, ojalá que sea. Porque también, mira, le sale la energía del 4 de oros, una persona vara. Veo acá mentiras en Nicaragua, mentiras en el gobierno, mucha corrupción. Si saliera así no pasa nada, pero es al inverso. Acá hay mucha corrupción en Nicaragua, demasiada. De cabeza, todo el gobierno actual de Nicaragua de cabeza. Mira cómo van a terminar. El colgado y el 5 de espadas, traiciones en el gobierno de Nicaragua. Ojalá que más adelante, porque sale la carta del as de oro, así, y no sale invertido, veo una posible mejora económica luego de que se deshagan de todas estas personas del gobierno actual en Nicaragua. Y rostros nuevos, nuevas ideas. Acá hay una tradición y se van a romper pactos en Nicaragua. Se caen las máscaras, como diría. Se caen las máscaras. Y acá, mira, mucho dinero que ha estado robando, pues, el gobierno actual. Wow. Mira, sale la de copas. Aparte de que veo lluvias fuertes. Heavy rains. Veo acá
Es como que una energía de felicidad y de tristeza al mismo tiempo. Como que Nicaragua en algún momento se va a recuperar. Pero a la vez veo aquí, qué curioso. Este presidente, más adelante, y ojalá que suceda, mira, el 8 de espadas. Creo que esta carta me salía para el expresidente Castillo. Veo que posiblemente Daniel Ortega o alguno de las personas que está muy cerca a él se va preso. ¿Sí? Veo cárcel aquí. Veo cárcel. Y va a ser noticia. Carta del mundo. Creo que posiblemente una mujer traicione al presidente actual de Nicaragua, pero es una mujer que dice la verdad, o es alguien de su familia, o alguien muy conocido que tiene el presidente actual de Nicaragua. Veo traiciones, energía de traiciones, uno se traiciona a otro, y acá veo cárcel para alguien. Sí, veo cárcel acá. Alguien se va a la cárcel en Nicaragua pronto. Van a estar como que viendo señales en el cielo en Nicaragua. Yo dije, esta carta salió para Perú hace semanas atrás y se estuvo viendo cosas extrañas en el cielo, unas nubes que se movían extrañamente. Hubo otros países también, me parece que en Europa pasó algo también, pero no me acuerdo exactamente, pero también dije en Europa se va a ver algo extraño. Sí, veo que en Nicaragua en los cielos algo se va a ver. Algo extraño. Y no se asusten. Más bien, si pueden tomarle vídeo o fotografías, mucho mejor. Panamá. Me sale el 9 de oros. Se va a recuperar poco a poco, lento pero seguro, en cuanto a su economía, próximamente. Me sigue marcando esta carta. La salud del presidente actual de Panamá me preocupa. Cortizo. Le quedan, y lo vuelvo a repetir, le quedan pocos meses de vida a Laurentino Cortizo. ¿Sí? Su salud está algo mal. Seguro aún no lo ha dicho públicamente para no asustar a los panameños, ¿no? Y no ha renunciado porque tiene temor a quién lo vaya a dirigir Panamá. Veo acá aún. Y acá también veo la carta del 10 de espadas, lo que les digo de la salud del presidente actual. La carta del gobierno, en hierofante. Hay secretos, pero no son secretos malos para Panamá. No hay tanta corrupción. Mira, acá veo que el presidente de Panamá está algo mal de salud ya desde hace tiempo, pero acá veo un fallecimiento dentro de unos meses. No estoy diciendo que de acá 3, 4 meses, pero sí le quedan pocos meses de vida. Puede ser 2024, 2025, incluso este año a fines de año. Pero sí veo que su salud está mal. Y él está haciendo de todo por continuar en el gobierno actualmente. Creo que tenía un problema a la sangre. Y eso es lo que veo acá también, que su salud no está tan buena. Y de nuevo me sale energía de protesta, pero es que la gente acá no ve tanto la realidad. Pero creo que más van a marchar por la corrupción, no tanto en sí del presidente actual, sino que de los que están detrás del gobierno, ¿no? Porque hay más personas que dirigen el gobierno. Acá veo, mira, está en los ojos del mundo, que digan los ojos de potencias como China, Rusia, Estados Unidos, Panamá. Mucho ojo porque eso puede traer problemas. Veo secretos acá, situaciones de espionaje, o lo quieren utilizar como un sitio de espionaje, al igual que Guatemala. Son sitios clave. Veo protestas en Panamá próximamente, pero es que no saben la realidad del presidente actual. Pero yo veo que más las protestas son por la corrupción actual y algo me dice acá mi guía espiritual de que son personas que han trabajado para el gobierno y se les adeuda dinero, ¿sí? Personas que no han recibido su salario o han trabajado, no sé, de limpieza o de secretaria para el gobierno de Panamá y se les adeuda dinero y no se les ha pagado como debe, ¿sí? Veo protestas. Va a estar un poco complicada, si no les voy a mentir, la situación en cuanto a la economía, perdón. Veo como que un intento del gobierno de frenar todo esto, ¿no? Pero un nuevo comienzo me indica la carta del loco. Sí, un nuevo comienzo. La carta del juicio queda detrás. Un nuevo comienzo para Cuba. Me imagino que en cuanto a lo político. Alguien de cabeza, veo acá a alguien importante, una figura importante en la política de Cuba.
Veo acá como que protestas en Cuba o algo así, revoluciones, algo así en Cuba, algo de manifestaciones. La gente se va a hacer escuchar en Cuba, eso es lo que me dice esta carta. Luego el 6 de bastos. No quieren al presidente actual que está en Cuba, no lo quieren, ¿no? Para nada. Veo acá decisiones difíciles que va a tener el actual presidente de Cuba. Eh, Mira, acá veo que mucho cuidado a esas personas que salgan a protestar porque veo policías, militares en las calles, ¿sí? Como que control para que no se hagan manifestaciones, pero la gente sí va a salir de todos modos. La carta del carro. Retrasos, aquí veo retrasos. Eh, Va a haber un poco de incertidumbre en Cuba por algo que va a acontecer. Veo que acá hay un pacto, algo pasa en Cuba, que el gobierno actual va a tener como que una crisis. Veo crisis, algo así. Todo el dinero robado en Cuba, 9 de oros. Podría estar así, podría ser próspero, pero aún por el momento no se libera esta energía de comunismo, ¿no? Desde hace 60 años, Cuba. Va la gente con una vida muy dura. Eh, Veo a alguien preso próximamente en Cuba. Acá hay alguien que dirige, porque me sale acá el rey de oros, hay alguien que dirige a alguien y lo va a meter preso, algo así. ¿Sí? O sea, hay alguien que tiene, que manda y va a meter preso a alguien, algo así, veo esa energía. Lamentablemente no veo una mejora económica aún en Cuba, porque si saliera así, sí diría, va a mejorar un poco, aunque sea la situación, pero sale invertido. Aún hay liberación poco a poco, porque viene un cambio próximamente. ¿Para qué mes sería este cambio? Mira, veo la energía más fuerte para estos cambios durante el mes 8 en adelante, o sea, en agosto. A partir de agosto vienen los cambios más fuertes para Cuba. Un poco de cambio, ojalá que para mejor, porque felizmente que no sale el diablo así, sale invertido, como que cosas salen a la luz, ¿sí? Salen a la luz una energía de liberación para Cuba. Veamos, aquí en América del Sur ahora tenemos el dólar latino, así le han llamado a la moneda del sol de Perú. También hay otras dos monedas, pero te invito a ver el vídeo de fin del dólar, las 4 monedas más estables, y ahí te enterarás de cuáles son las otras 3 monedas que van a estar con estabilidad para los próximos meses a pesar de la caída del dólar. Me sigue marcando acá, la energía es así. Para América del Sur viene un luto. Es de un ex político. ¿Sí ves? Y también veo como que un posible atentado acá contra un político. Mira la energía que sale el 4 de espadas para América del Sur. Veamos qué más viene. Va a gozar de buena estabilidad económica gran parte de América del Sur. Sale el sol para América del Sur. Y mira, va a tener una buena economía. El problema son los gobiernos. Pero de que hay agricultura, ganadería, minerales, todo, incluso turismo o sitios turísticos, lo hay. El problema es cómo lo maneja el gobierno a varios países de América del Sur. De una energía de manipulación, mucho cuidado que países potencia están echando el ojo en países de América del Sur. Veo acá manipulación, como que estas personas que están en el poder no vayan a hacer algún negocio con estos países potencia, mucho cuidado. Desde la semana pasada, las 2 semanas pasadas, les vengo diciendo. Algo con respecto a un presidente nos vamos a estar enterando en estos días en América del Sur. Acá veo como que una energía, muy pronto van a estar escuchando de paro de transportes también en algunos países de América del Sur. La gasolina, el precio de la gasolina. ¡Bum! Pero eso ya es culpa de la crisis mundial, ¿no? La crisis mundial financiera con esto de la gasolina. Eso se afecta bastante a América del Sur porque como es extenso necesitan de gasolina para movilizarse. No es Europa que un país está muy cerca y hasta en bicicleta creo que se puede llegar. En América del Sur es imposible. Veo algunas monedas que se devalúan, pesos chileno, colombiano,
se devalúan, eh, peso argentino también. Y ya más o menos saben cuáles son las tres monedas. Ya mencioné una, el sol, y las otras monedas son de los otros países. Mira, y para América del Sur, los representantes que están actualmente de cabeza ya no los van a ver más. Se ganaron el repudio de la gente y aparecerán rostros nuevos para las próximas elecciones. Ojalá que no defrauden. Eh, Como que, sí, lo vuelvo a repetir, personas que se van de América del Sur, pero vienen otras, vienen extranjeros y personas desde muy lejos. También veo nuevos rostros, así. Sí, vienen personas del extranjero. Claro que son de países lejanos, me dice, como que de Asia, de ahí de Europa, ¿sí? En busca de estabilidad acá o se dejaron guiar porque aquí en América del Sur hay buena agricultura, buena minería y todo lo demás. ¿Sí? Mis cartas, mira, me dice una mujer, una presidenta mujer, entonces es la de Perú. Muy pronto y en este mes salen cargos en su contra y próximamente ya sale la carta del corte. Se va y se gana el repudio del país de Perú, ¿no? Sí, se va pronto, ya no va a poder más y se va. La carta del 10 de bastos. Se va la presidenta Dina Boluarte, aproximadamente en el mes 10. Sí. En el mes 10 va a haber otra vacancia, algo así. Pero acá veo cosas fuertes que se le vienen a ella. Es lo que veo, la energía que me marca para América del Sur y veo un fallecimiento de un ex político. Siempre me sale esta energía. Veo militares en las calles próximamente en Venezuela. Sí, veo que algo va a pasar acá. Viene una traición. Mira, lo que veo acá con esta carta es que ya si Maduro hace de un lado la presidencia y abandona, él va a fugar a un país. Si es que no llegará a seguir, ¿no? Pero si continúa, o si hay trampas, nuevamente en estas elecciones, es que me sale la carta del 7 de espadas, ¿no? Traiciones, veo acá energía de traiciones. Eh, pero vamos a ver en sí que viene ya para Venezuela. A ver, lo primero que veo, el 9 de copas. El mes 9 va a ser clave, un mes antes de las elecciones. Que veo a alguien de cabeza también. Veo conversaciones actualmente en el gobierno. Veo gases lacrimógenos, va a haber protestas en Venezuela, la gente va a salir a las calles, no se va a quedar callada. Veo que sí, poco a poco, trabajo duro en Venezuela, pero poco a poco sale adelante. Y acá veo, con la carta del colgado, alguien próximamente va a estar entre la espada y la pared en Venezuela, ¿sí? Y mira, va a haber un poco de secretos aquí en cuanto a las elecciones, así que las personas en Venezuela tienen que estar atentas, como que le quieren tumbar la elección a un candidato, eh, le quieren echar a perder la candidatura a alguien en específico. Veo aún, todavía sigo viendo desequilibrio económico en Venezuela, aún no está totalmente del todo bien, ¿sí? Veo como que plagas, enfermedades que aparecen en Venezuela a raíz, si las personas en Venezuela ya estaban enfermas, estaban débiles en salud, por lo mismo que la economía está muy mal, se van a enfermar, pero ahora por plagas, por el calor que hace, ¿sí? Y por las lluvias. Veo lluvias e inundaciones y desborde de ríos en Venezuela como lo ha habido en Perú y en Ecuador. Veo esa energía para Venezuela próximamente. En todo el mundo va a haber lluvias, inundaciones. Sí. La gasolina por las nubes, ni hablar. Veo acá también alguien se rinde en Venezuela. Sí, alguien se rinde, alguien que ya no puede más. Se rinde. No sé si es alguno de los candidatos o es Maduro. No, acá no siento bien todavía la energía, pero veo que alguien se rinde y va a terminar por alejarse de la candidatura y de todo, y de Venezuela, se va. Así sale la energía, ¿sí? Eso sí, van a haber protestas militares en las calles en Venezuela, desorden, caos, para que haya un cambio, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado en las elecciones.
como que algo del pasado acá. A ver, veamos a qué hace referencia esto. Traiciones, veo energía de traiciones para Petro, 7 de espadas. Veo una energía, cuidado que hay un posible luto en la familia de Petro. Veo acá energía de luto o que vaya a enfermar el señor Petro porque veo acá una energía, algo fuerte, algo intenso. ¿Qué más viene? Para Colombia. A ver, acá veo la energía del rey de bastos. Es que es una persona, Petro es un títere ahí que está puesto. Él está actuando bajo el mandato de alguien más. Sí, veo acá mucha manipulación. 4 de oros. Están por el dinero, por ambición ahí. Veo aquí también posibles enfermedades que se vayan a estar dando en Colombia. Sí, justamente en Venezuela también vi lo mismo, como que por plagas, por el calor. Sí. También veo corte de energía eléctrica en algunas zonas de Colombia. Y veo acá la energía de la reina de espadas. Acá alguien del gobierno de Colombia como que va a salir. Se va, alguien se va. Una mujer probablemente. Mucha corrupción, mira la energía, que me sale el ángel de la templanza invertido. Mucha corrupción, muchos vicios también. Es algo que veo acá, que Petro, como se junta con estas personas, tiene por ahí vicios con la DROGAS. Sí, veo eso. Le gusta esto al señor Petro. Por eso es que tiene mucha amistad con estas personas también. Pero este señor yo lo veo derrumbado. Próximamente vienen cosas en su contra. A partir del mes 7, a partir de mitad de año en adelante, vienen cosas turbias para Petro y viene un posible cambio para Colombia. La energía de la reina de bastos. Hay alguien que lo maneja a Petro. Él no actúa solo. Y acá estoy viendo, si veo un rostro nuevo en Colombia, un hombre joven que se va a querer postular próximamente. Claro, va a salir a declarar, veo declaraciones acá. No sé, acá hay alguien que, mira, veo muchas mujeres aquí. Creo que es la esposa de Petro. O no sé, una mujer, alguien sale a declarar, pero como que en su contra. O no está de acuerdo con lo que hace, ¿no? Acá veo, no, a Petro se va. Y lamentablemente, y veo, tengo que decirlo de una vez, veo acá que el Nevado Ruiz hace erupción. El volcán Nevado del Ruiz hace erupción próximamente, más en refugio, ¿no? La gasolina carísima en Colombia. Veo paro de transportes también. Sumado a eso, accidentes de tránsito. Continúa esa energía de accidentes. Lo mismo que a Venezuela, veo como que plagas, enfermedades en Venezuela y en Colombia. Mi guía espiritual me dice dengue, zika, mucho cuidado, sobre todo en la selva de Colombia. Dengue, zika, esas cosas, ¿no? Que tengan que ver con insectos. Me dice, es por este volcán. Como les digo acá, Petro está acabando su propia tumba, tiene vicios, por eso es que no es coherente como presidente. Veamos que viene, cayó una carta, la carta de la familia nuevamente. Van a estar viendo también arcoíris, halos solares, cosas extrañas en los cielos, por ahí un ovni, algo, ¿no? La carta de la familia, pero quiero saber si viene algo bueno, porque algo positivo, porque las semanas pasadas, lamentablemente, puras noticias de asesinatos, de suicidios, de feminicidio en Argentina, y se los dije, viene como que una ola de asesinatos, violencia familiar extrema en Argentina. Sí, sale la carta de la justicia para Argentina. Wow, pero me salen los oros inversos. A ver, veamos qué viene para Argentina. No, no es positivo. Me sale la carta de la familia porque vienen cambios acá. Sí, mira, es que me sale la carta de la justicia y la carta de que no va a cambiar todavía nada, por lo menos hasta que salga el nuevo presidente, ¿no? O presidenta. Acá veo una energía que
hay cosas como que veo un periodo de estancamiento, ya de estancamiento económico para Argentina. No veo mejora aún, no veo mejora. La carta del 4 de copas, no veo mejoras para Argentina por el momento. Lo que estoy viendo, Estado, lo veo a Alberto Fernández de cabeza. Hay un hombre que va a delatarlo, que se pone en su contra. Mira, el gobierno actual de Argentina de cabeza, va a haber protestas de todas maneras acá para Argentina. Sí veo protestas, fuertes protestas en las calles de Argentina, no solo en contra del gobierno, sino que por los cortes de luz, agua que ha habido. Y sí, mira, hay un hombre, pero que este hombre es sincero y dice la verdad, porque si saliera invertido es que no va a hacer nada, pero acá veo algo positivo. Y mira, 5 de espadas inverso, una traición para Alberto Fernández, y sus aliados de Alberto Fernández lo traicionan también, más adelante. Durante el mes 5 lo va a tener muy pesada acá la energía para Alberto Fernández. Viene un luto también para Argentina. Un luto, 5 de copas. Un luto para Argentina, veamos quién es. Wow, veo energía joven, ¿ah? Alguien joven fallece en Argentina. Alguien que es conocido. No sé si es un TikToker, cantante, pero es alguien del espectáculo, me dice. Alguien joven fallece en Argentina. Una energía acá, fuerte. O también puede ser como que en un accidente de tránsito, porque me marca acá cartas como que de energía de accidentes, de muertes trágicas. Uf, estas protestas tienen para largo en Argentina. Mira, pues las cartas que quedan acá. Tiene para largo. La palabra es indeterminadamente, ¿no? Un tiempo indefinido de protestas para Argentina y de incomodidad para los argentinos con respecto a ese presidente. Que lo van a traicionar, ¿eh? Lo van a traicionar a Alberto Fernández. Y sí, veo protestas. Veo acá, la economía aún no se va a mejorar. Veo acá también más leyes en contra de la familia también en Argentina. Mucho cuidado. De repente acá también es la energía de Milei porque es en contra de las leyes que se están dando para Argentina, ¿no? Porque es uno de los candidatos para la presidencia. A ver, veamos qué viene. Mira, como les dije en cuanto a lo político, pactos que se rompen, ¿sí? O sea, en estos momentos, la señora presidenta Dina Boluarte ya no está siendo tan respaldada por alguien, porque acá veo que ella como que seguía órdenes de alguien. Sí, veo que esa situación va a cambiar un poco. Cosas ocultas que pronto salen a la luz en Perú en cuanto a la política. Ay, mira, una buena noticia es que veo algo de bonos o va a haber incremento de empleo. Viene una economía algo más estable para Perú, el 6 de oros, pero acá veo algo del pasado que va a inquietar a los peruanos. Una probable traición, acá algo veo. La carta del 9 de espadas no me gusta, es una carta muy fuerte. Ay, lamentablemente acá, mucho cuidado con accidentes en autopistas, carreteras en Perú y accidentes trágicos, ¿ah? Accidentes violentos para las semanas que vienen en Perú. Accidentes trágicos. Y mira, acá vamos a continuar sacando cartas para ver a qué me hace referencia esta carta de la fuerza. Acá, mira, veo con el 8 de espadas invertido, me está indicando acá que esta inestabilidad de gobierno va a continuar aún, que la señora Dina Boluarte no se va ni mañana ni en una semana, no. Yo veo que aún continúa, ¿sí? Lo que sí acá, a quien sí lo veo hundido y que no hay nada que lo pueda salvar es al señor Pedro Castillo, va a continuar encarcelado, al expresidente de Perú, el caballero de Bastos. Mira, acá hay alguien, un hombre que va a aparecer y se va a confrontar a Dina Boluarte. Y la va a dejar como que desprestigiada, algo así, porque le sale esta carta a la señora Dina Boluarte. Sí, veo acá, veo luto en Perú, probablemente
alguien conocido, alguien del espectáculo, me dice mi guía espiritual, en Perú, fallece. Probablemente sea alguien joven. Mucho cuidado con accidentes de tránsito, ¿sí? Mucho cuidado con accidentes de tránsito, accidentes violentos. Justo, sí, es que acaba de pasar un auto con un volumen tremendo y no sé, acá veo muchos accidentes automovilísticos, accidentes en carretera. Y acá, ojalá que no suceda, que veo un luto de una persona muy conocida en Perú, donde su automóvil pierde el control y ojalá que no pase, pero acá veo un luto. Ojalá que solamente salga herido de este accidente, o mejor que no pase este accidente, pero veo acá una situación terrible. En cuanto a la moneda, el sol peruano va a estar estable, ¿sí? Va a estar estable. Lo que sí veo para el mes 4, vienen marchas para Perú. No tan fuertes como la vez pasada, pero ahí se van a estar dando algunas marchas, protestas. Más que todo en provincia lo veo, o sea, en el sur de Perú. Veo militares o policías enfrentándose con los ciudadanos. Mucho cuidado acá porque, vuelvo y repito, países potencias están echando el ojo en Perú. Uh-huh. Sí. La señora Dina Boluarte de cabeza la señora Dina Boluarte, porque este hombre le va a sacar cosas del pasado, ¿sí? Cosas del pasado pueden salir a la luz de la señora Dina Boluarte. Veo próximamente nuevos rostros en la política en Perú. Espero que sea para algo bueno. Ay, misterios. Wow. Es que siempre se le cae la energía para Boric. Mira, 6 de bastos. Invertido. Secretos. Mentiras que está teniendo este presidente para con los chilenos. Falta de trabajo en Chile también. Escasez de trabajo. La espera va a ser muy larga. Un poco larga porque falta algunos meses aún para que Boric caiga, ¿no? La carta del carro invertido. Falta, va a haber un tiempo todavía que falta para que el presidente renuncie. O aquí van a estar viendo ovnis en Chile, sí. OVNIs, de repente también en la isla de Pascua, no necesariamente en norte, sur o el centro de Chile, sino que en la isla de Pascua, ¿sí? Veo aquí, o cerca a volcanes, ¿sí? Van a ver ovnis cerca a volcanes, porque me sale esta carta acompañada. Es que vienen acá peleas dentro del gobierno chileno, ¿no? Veo acá una situación de peleas. Veo que alguien también posiblemente renuncie a su cargo, pero no es el presidente, no, aún no, todavía no se va a Boric. Veo a alguien más dentro del gobierno que renuncia a su cargo. Va a haber indecisión dentro del gobierno chileno también. ¿Sí? Esa energía se refleja aquí. La gente en Chile ya está haciendo su despertar espiritual, ¿no? Al parecer. Sí, se van a descubrir cosas poco a poco, hay que darle tiempo al tiempo. A partir del mes 7 en adelante viene lo fuerte para Chile, ¿sí? Mucha corrupción, se van a destapar varias cosas sobre el gobierno de Chile, sobre todo de este presidente actual Boric. Sí, acá veo, sí. Mira, al parecer es una mujer quien va a traicionar a Boric. Acá sale la energía de una mujer. Sí, mira, esta es la carta de Boric y esta es la carta de la mujer que le va a traicionar, ¿no? A Boric. Veo protestas y las protestas no van a cesar hasta que el presidente se vaya. Sí. Por el momento la economía de Chile veo un poco de inflación, pérdida de empleos. Mucho cuidado porque veo más casos de gripe aviar. Como dije, desde el año 2022 veo esto de la gripe aviar. Veo más casos de gripe aviar en Chile, ¿sí? Y gente atemorizada porque van a existir más casos. Si no es que ya los hay en estos momentos y no nos hemos percatado, ¿no? El 7 de bastos. Veo conflictos en las calles de Europa, en países, en Francia, en Alemania. Sí, acá veo una situación.
de enfrentamientos. Me marca acá como que, wow, la carta del ermitaño. Probablemente por tantas protestas veo como que toque de queda, algo así, para Europa, pero por las protestas que se van a tornar poco a poco un poco más violentas. ¿Sí? A ver, veamos qué más. Sí. Antes de comenzar la lectura de Europa, sentí una energía muy fuerte. Es una energía muy fuerte para Europa. Mira, la carta de la torre. Veo un incendio gigante. Creo que es en Francia o en Israel, pero veo un incendio muy, muy fuerte. Que ojalá me equivoque, que no deje fallecidos. Ojalá que no haya fallecidos por este incendio, porque veo un incendio muy fuerte para Francia o es Israel. Es por esto de las protestas y veo toque de queda también. A raíz de esto viene un incendio, algo fuerte. Si no es un incendio, es una explosión, pero veo fuego así saliendo, quemando un edificio, una edificación. Una edificación, sí, algo. Mi guía espiritual me dice que tenga mucho cuidado con la Torre Eiffel, que tiene que haber ahí vigilancia, ¿sí? Sí, porque mira, no vaya a haber alguien con ideas retorcidas y prenda fuego cerca de la Torre Eiffel. Y más que ahora han inaugurado a su gemelo, a su mellizo, ¿no? Sí, Eiffela. O puede ser que se incendie Eiffela. Así que mucho cuidado. Uy, la situación de economía en Europa. Y los inmigrantes, bueno, las personas que migran a Europa actualmente, mira, están pasando penurias. Sobre todo si no tienen familiares allá. El 6 de oro. Y no me sale así, sale inverso. Una situación muy difícil a nivel económico. Viene una catástrofe económica y se va a empezar a sentir fuerte a partir del mes 6. ¿Sí? Veo robos también acá en los bancos, incrementa la delincuencia en Europa, sobre todo en España y en Francia, me dice mi guía espiritual. Sí, Francia y en España. Aumenta la delincuencia. eh, la reina de bastos. Acá hay un plan detrás de todo esto. Sí, mira, veo que más adelante, no en estas 2 semanas, sino que más adelante, a raíz de todo esto que va a acontecer, veo personas que se van de Europa o se regresan a sus países de origen. Y también veo a mismos españoles, franceses, algunos ingleses también, que se van a otros países de Europa o incluso a Latinoamérica. Se van. Y algunos, bueno, a Estados Unidos. Sí, pero veo una energía acá fuerte de movimiento de que se van a otro lugar. Porque esos países van a estar con esta energía de la torre, que es una energía de caos y destrucción. Van a buscar oportunidades en otros lugares, en lugares lejanos. Me marca acá mucho una salida desesperada a la economía. Todos los oros me salen inversos para Europa. Y esto lo vengo diciendo desde mi canal de TikTok desde el año pasado. Veo una situación de catástrofe económica y caos en las calles de Europa. Y lamentablemente se está cumpliendo. Veo acá un presidente de cabeza en Europa. Cuidado, Emmanuel Macron, no vayan a querer realizar un atentado. Lo agarren desprevenido. ¿Sí? Lo cogen desprevenido a Emmanuel Macron y por ahí alguien que quiera atentar contra su vida. La carta de la reina de oros. Esto sí quiero ser clara. A raíz de que la reina de Inglaterra falleció, la reina Isabel, ha estado aconteciendo estas cosas. O sea, se ha desatado el desorden en Europa. Sí, a raíz de la muerte, el fallecimiento de la reina Isabel. Veo acá, no sé, me viene a la mente acá cosas sobre Inglaterra. Como que hubo disputas a la hora de que la reina falleció, que mira, el rey que está actualmente, que es el papá, el padre de Harry y de el príncipe William, eh, no veo que dure tanto tiempo en el trono. Yo veo que en algún momento uno de sus hijos va a ocupar ese trono y lo veo más a William, ¿sí? Al príncipe William lo veo ocupando el trono de Inglaterra, perdón, de Reino Unido, Inglaterra, Reino Unido.
Sí, es que acá veo algo nuevo que viene. No veo así como que una caída de la monarquía y desaparece para siempre, no. Pero lo que estoy viendo y estoy notando, ¿qué es lo que viene? Que el primer ministro acá va a tener más poder en Inglaterra, ¿sí? Veo más poder, o sea, como que se va a dividir un poco. Veo divisiones, enfrentamientos ahí en la realeza en Inglaterra por esto. No es que vaya a caer la monarquía, sino que el primer ministro va a tener más participación, ¿sí? Eso es lo que noto. Sí, mira, la entrada de alguien que tiene más participación va a ser el primer ministro en Inglaterra. Y acá veo Turquía hay volcanes, hay un volcán ahí que quiere hacer erupción. Oh, empezó a dar como que opresión en el pecho. Wow, algo va a pasar, la energía está muy intensa para Europa. Vienen cosas realmente fuertes para Europa. En cuanto a ese sismo y lo que estoy viendo, acontecimientos políticos, cambios fuertes, cambios trascendentales, ¿no? Cosas no vistas desde hace 200 años atrás. Esto es lo que veo para Europa. Lamentablemente acerté esto que les dije, que veía como que un atentado, alguien que iba a ser asesinado y falleció este bloguero prorruso en San Petersburgo. Sí, fue asesinado, fue un atentado. ¿Sí? Veamos qué viene para Asia. De un presidente de cabeza en Asia. Nuevamente, entre la espada y la pared, Vladimir Putin. Acá, estas dos cartas con el 6 de espadas. Acá veo como que Vladimir Putin está como que algo escondido. Él está escondiéndose porque teme por su vida. Sí, acá veo algo de un movimiento en cuanto a la política, movimientos sísmicos en Asia. Wow, no me gusta que salen estas cartas otra vez, como que asesinatos nuevamente. El 10 de espadas. Ay, ojalá me equivoque. Que veo acá un asesinato nuevamente. Sí, de un asesinato en Asia. Pero acá veo como que se va a armar protestas luego de este asesinato. Sí, veo protestas. Y es algo que va a repercutir a nivel mundial, o sea, va a ser algo que se va a escuchar mucho sobre esto. Como les digo, acá veo como que Vladimir Putin está escondido, teme por su vida acá con estas cartas. Acá hay un pacto que se va a realizar entre dos personas en Asia. Es una decisión que ya está tomada. No sé a qué se refiere esto exactamente, pero veo acá una decisión. Es como para tomar el control sobre algo. Esta carta, el 7 de espadas, la persona que huye. Vladimir Putin en esos momentos está en un lugar donde nadie sabe. Si veo una energía como que está escondido, teme por su vida, veo algo en secreto porque sale la carta de High Priest, la carta de la sacerdotisa. Veo con una energía, algo, veo protestas en Asia y acá también veo algo como que se toma una decisión fuerte y firme en Asia sobre algo. Veo acá también el rey de oros. Mira, este asesinato, porque esta carta sale encima, veo acá que este asesinato va a ser nuevamente porque alguien va a mandar a asesinar a alguien y se desatan protestas. Veo acá protestas en Asia. Sí, veo una energía acá un poco fuerte, no tan intensa como en Europa, pero también va a estar así la energía muy movida en cuanto a política en Asia. No sé por qué me sale acá como que energía de una mujer, pero
No sé si esa mujer va a ser asesinada o va a formar parte de esto, va a dar declaraciones, algo así veo acá. Es que es una energía un poco confusa. Veo como que se arma protestas a raíz de este asesinato y luego veo una decisión firme que se toma en Asia. Viene una traición para un país en Oceanía, ¿sí? Un país, se van a enterar de algo en Oceanía, probablemente en Nueva Zelanda o en Australia. Veo algo aquí. Eh, Veo como que es que en cuanto a lo financiero no van a estar bien tampoco, porque tienen mucho vínculo con Estados Unidos y dependen de ellos también. Sale el 4 de oros inverso. Veo negocios que quiebran en Oceanía próximamente. Van a estar viendo en Oceanía arcoíris, señales en el cielo. No, es que salen muchas cartas de traición y los ciudadanos ahí en Australia y Nueva Zelanda ya saben o presienten esto, ¿no? Mira, la moneda en Oceanía, bueno, en Australia, Nueva Zelanda, cae, va a caer porque depende mucho del dólar también y de Estados Unidos sobre todo, el comercio, todo eso. En la política, una carta que tiene que ver mucho con la política, veo acá una situación como que no, es algo que ya se veía venir por los acuerdos que están teniendo con Estados Unidos, ¿no? Pero acá veo algo que sí, una traición que viene más, que va a afectar a Australia y a Nueva Zelanda, ¿sí? Y de enfermedades, me dice también Oceanía, no sé a qué se deba. Eh, Acá veo algo preocupante en cuanto a la economía. Se va a volver un poco insostenible para algunas personas que han migrado a Oceanía, porque a veces venden a Australia y Nueva Zelanda como el país perfecto para migrar, algo así. Algunas personas han migrado a esos lugares y van a estar con una economía ajustada, sobre todo si no tienen un trabajo estable en Australia o en Nueva Zelanda, ¿no? Eso es lo que veo que viene para Oceanía.